Hola, soy Benjamín Prieto, abogado de la UNAV. Hace tiempo tenía ganas de hacer clase, es algo que siempre quise desde que era alumno. Y bueno, soy abogado de la UNAV, tengo diversas capacitaciones, diversos diplomas o certificados de capacitaciones, hice mi práctica en la Defensoría Penal. Tengo varios años de asistencia y anotaciones de perfiles de jueces, de ministros de la Corte de Apelaciones. Llevo varios años anotando la audiencia, por lo que me he dado cuenta que son pocos, por no decir casi ninguno, los alumnos o los abogados que van a asistir a audiencias para tomar nota, aprender y para tener un registro anotado que después yo lo paso a computador y dejar anotado cuál es el perfil de los jueces, cuáles son sus fallos recurrentes, etcétera. Por lo tanto, digo que no soy un experto propiamente tal. De hecho, recién este año estoy tramitando mi primer caso. Por eso que sin perjuicio de eso, igual son varios años los que he ido anotando y los que he ido asistiendo a capacitaciones, incluso en la universidad. Sigo siendo estudiante del fiscal Sala, obviamente pese a que estoy titulado, porque me gusta el tema académico, pedagógico y siempre queda por aprender. Y todos estos años he sido oyente, asistente a diversas clases del fiscal Salas, otras de Francisco Taleb en civil, de otros profesores en penal también. Y todos estos años he seguido asistiendo a las clases, a pesar de que sus buenos años ya, bueno, no tantos, pero algunos años desde que egresé. Y bueno, tampoco soy un litigante experto, pero, pero me gustaría compartir este conocimiento con el mejor de las intenciones, que todos pueden aprender también, que se pueda avanzar en la justicia, se pueda llegar a un nivel crítico y en todo sentido también. Por ejemplo, bueno, que pueden ir entendiendo un poco también cómo el sistema de los abogados privados. Yo, antes de hacer la práctica en la defensoría, no tenía idea cómo era el mundo de los abogados privados. Eh, de hecho a veces incluso, por lo menos para temas bien pequeños, es mejor tener uno público, pero eso lo fui aprendiendo a través de la mira, ¿no? Eso no está en manuales, en libros, en materia. Y ese tipo de cosas, como por ejemplo algunos acuerdos que se llegan en los abreviados, otra cosa, cómo constituir el patrocinio de poder, por ejemplo, que eso nos lo enseñan en la universidad, nos lo enseñan los manuales. Yo aprendí cuando empecé a tramitar mi primer caso, y que bueno, en resumen era firmar, bueno, primero que nada la forma que yo lo hice fue haciendo un escrito revocando patrocinio y poder del abogado anterior, y en un primer otro sí, constituyendo el patrocinio y poder mío. Ese escrito se mandó desde la oficina judicial virtual del cliente, quien puso su firma digital a través de la oficina. Luego se derivó firma a mí, lo firmé luego de mi cuenta de la oficina virtual. Se envió al Poder Judicial. Después, de la resolución que salió, fuimos a Rondizoni, fuimos a la secretaría del juzgado, en donde presencialmente el cliente le dijo a la secretaria, que actuó como ministro de fe, a través de la ventanita, ¿no? Donde todos piden información, asistencia pública, etcétera. A través de esa misma ventanita llegó la ministra fe y dijo, ¿lo quieres tú como tu abogado privado y quieres revocarle al otro? Y él dijo sí. Y eso quedó en el acta. Apareció una resolución al principio que era rara la resolución. Estaba todo bien hecho, entonces decía como que aún no se ha constituido patrocinio, una cuestión así. Y después se corrigió. Evidentemente, la jueza en audiencia dijo, sí, sí tenemos constituido patrocinio de poder. Yo le pregunté por esa resolución y haya sido finalmente como un error en la resolución. Cosas así, prácticas administrativas,
no se aprenden en manuales, por ejemplo. Ese tipo de cosas también me gustaría compartir acá. A mí me hubiera gustado tener esa información antes de partir, que información que no sabía dónde sacarla, que no la enseñaban tampoco. Bueno, entre paréntesis, perdón, sin perjuicio que también se puede constituir patrocinio poder en la misma audiencia, pero bueno, eso es materia procesal penal, esto es solo a modo ejemplificador. También he visto algunos errores más o menos básicos de algunos abogados, que en ese sentido, por ejemplo, sí me aprendió estudiar de la teoría, porque son cosas que si no lo hubiera estudiado en la teoría, no sabría que en la práctica tal abogado está cometiendo tal error. En este caso, que tampoco voy a decir el error específico, pero era en un contrainterrogatorio. Le estaban abriendo harto la puerta al testigo para que pudiera dar explicaciones, por ejemplo, que eso está en los manuales de litigación. Así que es importante las dos cosas, tanto la teoría como la práctica, y la práctica solamente se aprende haciendo, pero si uno puede ingresar a la práctica, ya por lo menos manejando algunas cuestiones básicas o enseñando algunas cosas que no se enseñan en materia ni en la universidad ni en ninguna parte, es más facilitador para entrar, para quizás no tanto tener que estar preguntando a todo el mundo oye, pucha, sé que me sé toda la materia, pero este trámite y este otro trámite no lo aprendí en ninguna parte, ¿cómo lo hago ahora? Ese tipo de cosas, por ejemplo, algunas, lo que más se pueda, siempre surgen casos nuevos, poder aclararlo antes de que puedan empezar a tramitar si tienen ese tipo de dudas y tampoco quieren estar preguntando a todo el mundo. Em, bueno, también el tema de la experiencia que he tenido tanto en la defensoría como asistente a las audiencias, la experiencia de que no siempre es justicia real, por así decirlo, pero eso se puede debatir después. Por ejemplo, me acuerdo un caso en el que era sobre abuso sexual de menor, en donde la menor estaba denunciando con personas que la apoyaban, y después que perdió el apoyo de esas personas que la estaban apoyando, valga la redundancia, tuvo que obligadamente volver donde su agresor, y obviamente que cambió el testimonio. eh, y por más evidente que pudiese ser que cambie el testimonio, si llegan a condenar a sus agresores, ¿con quién va a vivir? De qué van a comer los hermanos si es que llegan a condenar al agresor. Su mamá también estaba en contra de ella porque no quería que condenara al agresor. No, tampoco voy a dar más detalles, pero ese tipo de cosas, como que en el fondo se sabía que quizás el testimonio que lo retiró la propia víctima pudo haber sido medio sospechoso, pero eh, en el fondo de repente la justicia toca ese tipo de factores que son ajenos al juicio técnico en sí y pueden afectar a la decisión jurisdiccional de fondo. Esos son temas también bien interesantes, así que yo creo que voy a empezar con litigación, después con procesal penal y después con penal de fondo, sin perjuicio de que mis primeros videos van a empezar sobre los procedimientos simplificados, que específicamente en estos momentos me están interesando mucho. De hecho, el caso que tengo ahora es de un simplificado. Em, el abogado privado anterior había negado la responsabilidad con su cliente en la audiencia de aceptación o no del procedimiento simplificado. Se fijó fecha para preparación del juicio simplificado, y a la primera audiencia de preparación del juicio simplificado ya yo ya tenía el patrocinio de poder, pedí 9 días y hora porque tomé la causa unos días antes de la audiencia, se fijó 9 días y hora, se preparó el juicio oral, y ahora tengo que dar la litigación propiamente tal en el juicio oral simplificado. Así que es un procedimiento que me gustó mucho, lo he visto muchas veces. La mayoría de las audiencias que tengo anotadas en mis notas son de simplificados, porque hubo un tiempo que estaba yendo a la audiencia de control de detención de la tarde, y gran parte, entonces eran pura audiencia de control de detención de los bloques, y la mayoría era
sobre formalizaciones, medidas cautelares por delitos flagrantes, pero también gran parte de la audiencia eran de simplificados, eran de órdenes de detención porque los imputados no iban a los simplificados. Además que, bueno, por lo menos la experiencia que tuve en la práctica en la defensoría fue que el mayor delito, por lo menos el que más me tocó ver, era el de amenaza y lesiones leves BIF, que por lo tanto se calificaban como lesiones menos graves. Y esos delitos generalmente van para simplificados. Así que por lo menos es de lo más que hay en tribunales, yo creo. Así que esta fue la introducción. Y, y como dije anteriormente, sin perjuicio de que voy a empezar con litigación, los primeros videos van a ser de procedimientos especiales, en especial el simplificado. Y estoy, estoy contento de poder hacer clase asincrónica. No es lo mismo que presencial, pero también me gusta harto hacer clase asincrónica. Y bueno, ahí nos estamos viendo para los siguientes videos. Muchas gracias.